Elena, encantado de recibirte otra vez en el programa Muy Reto Siglo XXI. Muy agradecida. Siempre sos una expositora muy clara de los pensamientos de la familia, del diálogo, de todos los problemas sociales que vivimos. Y bueno, hablemos hoy un poquito de eso, del diálogo. Sí, es importante. Costa Rica es un país que suscita una atracción enorme. Es un país lleno de posibilidades. Hemos recibido cartas, por decirlo así, muy buenas, bendiciones muy grandes, pero hay algunas cartas que quizá no estamos jugando del todo bien. Pienso en el lenguaje, pienso en el logos. Los griegos hablaban del logos, que era sinónimo también, qué interesante, del pensamiento. Cuando estamos expresándonos, nos estamos relacionando. El pensamiento es de por sí dialógico, tenemos que pensar juntos. Entonces a veces el diálogo, la palabra, el lenguaje incide en la cultura, puede edificar o puede destruir y puede trastocar un elemento fundamental del bien común, que es la paz social. Entonces yo creo que el diálogo, incluso la palabra, el lenguaje, dice mucho de la inteligencia de una persona, porque para llegar a acuerdos pues tenemos que tener un diálogo racional, ¿verdad? Comedido, cordial. Entonces creo que ese tema del diálogo es muy importante. El tema de la verdad, que es otra carta importante, la sinceridad. Cuando la verdad está sujeta a intereses políticos o económicos, se puede asomar algo terrible, que es la mentira, ¿verdad? Que la mentira pues no solo corrompe, sino que genera una de las caras de la violencia, ¿no? Entonces la verdad es otro tema importante. Tenemos que relacionarnos con veracidad, porque eso genera confianza, que es algo que quizá hemos perdido. Otro tema importante es de las cartas que hemos recibido, las bendiciones que hemos recibido, es la libertad. Este es un país que recibió la libertad y se decantó por la paz. Entonces la libertad pues es el origen del pluralismo, ¿no? Y el pluralismo debería ser una fortaleza política, no una debilidad. Entonces, ante la libertad que hemos recibido, pues debemos de estar muy agradecidos, y eso supone una gran responsabilidad a la hora de ejercerla. Pienso que la política es otra carta muy importante y está llamada pues al bien común, ¿no? La política, cuando está sujeta a esos intereses, ¿no? Puede convertirse pues en coacción, en dominación. La filósofa Hannah Arendt tenía dos concepciones de ver la política. Una es como dominación y otra es como concertación, y dice ella que el auténtico poder es el que está basado en la concertación de las personas, cuando las personas se unen, se respetan y llegan a acuerdos, ¿no? Entonces la política se engrandece cuando fomenta un espacio pacífico de cooperación. Se decían los griegos que es el arte de vivir juntos, ¿verdad? Entonces ese tema de la política es importante, que lleguemos a concertación. En la historia actual está llamando a la concertación, a la integración. Vemos los problemas que estamos teniendo. Pero cuesta mucho pensar en la concertación, ¿verdad? Sí. O sea, lo que estamos viviendo ahora, dos guerras, sí. Atrocidades, gente muriendo y sin capacidad de diálogo, sin capacidad de lograr acuerdos. O sea, sí. El mundo se ha vuelto muy bélico. O sea, estamos en una situación. Muchos líderes políticos también ya no buscan esos acuerdos nacionales, esos diálogos, el escuchar, el dialogar, es que es tan importante, porque uno puede conversar, pero si no escucha el otro o la otra parte, ya, entonces estamos... Quizá la carta que a mí en lo personal me preocupa más, que podemos perder, que no debemos perder, pero se puede perder si no se cuida, es la carta de la identidad. La identidad está sufriendo, según los expertos, una crisis a nivel mundial, porque
que hay una gran tensión entre la igualdad y la desigualdad. Y la identidad es preguntarnos qué es lo que nos une, por qué somos como somos. Estamos en la misma barca. Los remos tenemos que llevarlos hacia buen puerto, juntos. Y creo que la identidad es aquí lo que más está peligrando, ¿no? En cualquier nación. Cuando se quieren cambiar las raíces, cuando se quieren arrancar las raíces de una cultura, es muy, muy delicado. Y las identidades, pues a nivel mundial se están viendo afectadas por temas demográficos, por temas ideológicos, por temas de inmigración, por éxodos de las guerras. Pero hay una anécdota muy interesante, histórica, en el año 1400, con esto de la identidad y de divide y vencerás, porque es más fácil controlar un país cuando se divide, ¿verdad? La unidad es una gran fortaleza. En el año 1453, en Constantinopla, llegan los turcos a atacar, ¿verdad? Las murallas de Teodosio. Se dice que esas eran unas murallas súper incólumes, complicadas, fuertes, ¿no? Y ellos, 50 turcos, se van metiendo entre esas murallas y llegan a una muralla incólume que se llamaba la muralla de Constantino. Y resulta que encuentran una pequeña puerta, esos 50 turcos, y se meten por esa pequeña puerta. Y en medio de la batalla entre los griegos y los turcos, izan una bandera turca en la muralla. Y los griegos que estaban peleando afuera ven esa bandera y dicen, perdimos la guerra. Por esa pequeña puerta se perdió y cayó el imperio de Constantinopla, ¿no? Entonces, llevándola un poco, a veces perdemos la identidad porque hemos dejado una puerta abierta. Por cierto, decían que los que habían dejado esa puerta abierta eran unos italianos, los Bocardi, que habían pasado por ahí y la habían dejado o por olvido abierta o por traición abierta. Entonces, ni el olvido ni la traición podemos permitir que dejemos puertas abiertas en nuestro país que vayan a saquear nuestra identidad. Una de esas puertas es concretamente la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, las ideologías, ¿no? Entonces, qué importante es cerrar esas puertas, cuidar nuestras murallas, cuidar nuestra identidad. Entonces, eso me lleva a que, bueno, ¿cómo manejamos todo eso? Pues tenemos que volver a una revolución cultural en nuestro país. O sea, los indicadores económicos son importantes, pero no definen la identidad de un país. Son la consecuencia de fortalecer una identidad. Es importante tomarlos en cuenta, pero sí, esa revolución cultural que tenemos conlleva esa cooperación, esa concertación, esa participación que nos engrandece. Las sociedades o civilizaciones que han llegado a sus etapas más elevadas es porque tienen un nivel de diálogo importante, ¿verdad? Entonces yo creo que esa revolución que tenemos que hacer cultural es la de trabajar juntos, dialogar, pensar juntos, no caer en la anomia, que es un término griego también, que es cuando hay una ruptura entre los valores, las creencias, los principios. No se puede vivir entre personas de instituciones inconexas, ¿verdad? La anomia me suena a anemia, ¿verdad? Entonces hay una anemia social cuando empezamos a perder esa conexión, esa integración en los valores que nos unen. Una gran carta para jugar es la carta de la familia. No puedo dejar de hablar de la familia, lógicamente, porque está vinculadísima al tema de la educación. La familia es la cuna de la sociabilidad, donde se tejen los primeros vínculos, llámese culturales, filiales, fraternales, intergeneracionales, ante una sociedad que cada vez tiene más adultos mayores, que tiene más sabiduría, que hay que saber interrelacionarnos con ellos, integrarlos. Entonces la familia revitaliza mucho la democracia, la familia aporta muchas virtudes cívicas, a mí me gusta compararla como un navío que tutela, que protege, que guía, que genera también, teje redes de virtudes cívicas, de cooperación, de diálogo, de apoyo, ¿no? Que pueden sostener pesos muy grandes. Entonces, tenemos que tener también políticas públicas para cuidar mucho la familia, que nos aporta tanto civismo, tanta educación. Si aprendemos a dialogar en la familia, va a ser más fácil que llevemos ciudadanos preparados a
aportar esas cosas. Entonces la familia es otra gran carta que tenemos que saber cuidar, porque está muy interrelacionada, imbricada con todo ese tema de la educación. Entonces sí hay un reto muy grande, que creo que es un reto cultural, de volver a quiénes somos, a nuestra identidad, a no dejar saquear esa identidad por muchos intereses. Somos un país muy interesante también. Entonces, y sí, como usted dice, el mundo está requiriendo de concertación, requiriendo de diálogo, en fin. Si Grecia y Roma vivieron juntos en la misma ciudad y en el mismo estado, pues nosotros podríamos convivir juntos si nos respetamos, si hablamos. Pero yo creo que, vamos a ver, lo que está cambiando todo esto es las benditas redes sociales. Ya la gente prácticamente vive más en contacto con el celular y ya casi no hay una relación personal. Muchas veces se hacen muchas reuniones virtuales, que se llama. Pero también es un poco, hemos polarizado mucho la sociedad, o sea, y son discursos a veces que no son los más consecuentes, o sea, y aquí tenemos que estar unidos, o sea, en la lucha contra el narcotráfico, el problema sociales, los problemas no hay otra forma de desempleo, si no es unidos. los problemas de la producción. Ahora estaba conversando con un economista sobre la situación tan seria que estamos viviendo muchos sectores productivos, despidiendo gente porque no. ¿Y cuáles herramientas le quedan? Pero hay que dialogar, hay que buscar puntos de encuentro. No se puede tener uno toda la verdad. No. O sea, uno tiene que aprender a que uno es una parte de este, pero no hay foros de diálogo, digamos. Sí, la política no es un juego de suma cero, de ajedrez, ¿verdad? Tú ganas, yo pierdo, sino que y hay que escuchar. La acción más eficaz es la acción de la unidad. Sí, porque si no hay válvulas para el diálogo, entonces la gente se vuelve más violenta, desconfiada, más desconfiada, temerosa, más problemática. La inercia nos paraliza. Y como que ahora está de moda que todo el mundo quiere que las cosas sucedan como piensa uno, una sola persona, y esto no. Hay que tomar decisiones colegiadas. Yo me sentí muy feliz aunque la participación fue pequeña, ahora con las recientes elecciones municipales, ¿verdad? Primero hay una participación importante de la mujer, ya tiene una cara femenina que es muy importante, eso es muy importante. Y además son válvulas de escape para que la sociedad diga, bueno, estoy de acuerdo con el gobierno local, no estoy de acuerdo. Y como cada 4 años, aunque se pueden reelegir hasta otros 4 más, pero se acabó aquello de que eran 20, 25, 30 años en un solo. Sí, yo celebro mucho que la juventud esté haciendo. Y que la juventud, pues este muchacho que ganó en San José, el cantón más importante de este país, ¿verdad? Espero que tenga la sabiduría de escuchar a mucha gente. El diálogo va a ser muy importante. Y el diálogo va a ser muy importante porque él es muy joven, aunque él tiene experiencia ya, porque participó en la municipalidad, ya tenía creo que no sé cuántos años, pero sí tiene experiencia. Sí. Pero lo importante es ver cómo cambiamos los hábitos y buscamos mayor diálogo, comenzando en la familia, que es donde más debiera haber diálogo. Sí, se hacen vínculos y que constructivos y solidarios. Sí, porque ya eso de que se sienta uno a almorzar y comienzan a ver el teléfono o
a comer, cualquier cosa, Sí. cualquier acto, solo Sí. el teléfono es lo importante. Sí, las relaciones deben ser presenciales. La mirada es importante, la sonrisa es importante, la escucha es importante, la palabra es importante, el afecto La expresión, es el importante, efecto, la el abrazo, presencia, sí. el darse la mano, Sí, sí, son sí. muchas cosas. Es un o sea, reto la gestión del celular. Se está llevando por delante a muchos matrimonios incluso, porque no hay comunicación, no hay ese afecto, no hay esa atención. Es todo un tema, pero sí. pero aquí hemos aprendido, o sea, aquí ha habido, por muchos años, somos una sociedad bueno, que dentro de su historia ha habido muchos diálogos para evitar enfrentamientos, y somos un país de paz, sí. que eso es importante. Efectivamente, esos enfrentamientos están atrasando lamentablemente resoluciones que son críticas. Entonces, porque si no hay diálogo, sí. hay violencia. Sí. Porque la gente dice, bueno, no me escuchan, ¿no? Entonces, o comienza a levantar el tono, Sí. o hay violencia, que es lo peor. Sí, la concordia es importante, la amabilidad, la cordialidad. Detrás de un comportamiento elegante dicen que hay una inteligencia despierta y una voluntad firme, ¿verdad? Entonces, detrás de esa cooperación va a haber una continuidad. Y la continuidad, decía Ortega y Gasset, que debería ser un derecho, porque es hacer historia, ¿verdad? Es traer ese legado del pasado y llevarlo a la realidad actual, pero necesitamos de continuidad. El país necesita traer ese legado, recibir ese legado y continuarlo, ¿verdad? No podemos hacer rupturas, ¿verdad? Entonces, creo que la identidad es el gran tema que tenemos que cuidar en este país, y las soluciones no van a ser fáciles porque hay que concretarlas, tienen que pasar por el respeto, tienen que pasar por personas competentes, con mérito, que no tengan independencia de intereses políticos, ¿verdad? Esas soluciones van a ser a base de respeto y de unidad. Es muy fácil decirlo, pero es todo un tema. Sí, un diálogo con respeto. No puede haber diálogo si no hay respeto, y con apertura y con una mentalidad. Lo que nos enriquece es también la diversidad, es ver las cosas desde otra mirada y no perder qué es lo que nos une, qué es lo que nos une, qué es lo que nos une como país. Nuestras raíces, nuestras raíces. Hay que cuidar esas raíces y hay dos frases que me encantan, una de Agustín de Hipona, un gran hombre, que decía que los tiempos están muy difíciles, muy complicados, pero ojo, los tiempos somos nosotros. Como estemos nosotros, estarán los tiempos. Y cuando estuvo Juan Pablo II acá en Costa Rica, dijo algo muy bonito, que el pasado nos debe llenar de agradecimiento, el presente de mucho entusiasmo y el futuro de mucha esperanza. Así que yo creo que quisiera cerrar con esas dos reflexiones que a mí en lo personal me han ayudado mucho, ¿verdad? Los tiempos somos nosotros, qué responsabilidad tenemos de forjar memoria, ¿verdad? De encontrar soluciones juntos. Las soluciones nos importan de afuera, las tenemos que encontrar juntos, pensando juntos, dialogando juntos. Las llaves de esas soluciones las tenemos que forjar nosotros. No todo es llave en mano. Las cosas antes las hacíamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que volver a esa cultura del esfuerzo, del trabajo, del diálogo, de la democracia. Entonces, bueno, Elena, muchas gracias. No, gracias a usted y felicitarlo, agradecerle por la gran labor que hace para que nos pongamos a pensar, a trabajar en ese futuro esperanzador. Hay que pensar con esperanza de que vamos a estar mejor y luchar por este país tan bello. Así es. Y que la paz y que la unión, como dices, es muy importante. Cuidar mucho a la familia. Y la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge.